Muy buenas noches, estimados hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta noche en la transmisión que tenemos a bien poderles presentar un tema muy importante que tendrá a cargo nuestra expositora invitada, la doctora Carmen Cardona, ella originaria de Barranquilla, Colombia. Primero que nada, mis hermanos, agradecemos a nuestro Padre Celestial y al mundo espiritual que nos permite estar hoy con ustedes nuevamente en una transmisión más de la divulgación de la doctrina espírita cartesiana. En esta noche, mis hermanos, tengo a bien poderles presentar a nuestra hermana, la doctora Carmen Cardona. Ella es odontóloga, tiene 24 años militando en la doctrina espírita. Además, es presidente de Senderos de Paz desde hace 17 años. Es conferencista precisamente de Barranquilla, Colombia, y además también tiene exposiciones internacionales y en la cual el día de hoy se le asume a esa gran gama de conferencias internacionales el podernos brindar con una conferencia denominada La complejidad mediúmnica, la apegada a la moralidad. Así es que, mis hermanos, les dejo en este tiempo a nuestra hermana Carmen Cardona para que nos pueda iniciar con su presentación el día de hoy. Mi estimada hermana, ya estamos al aire, bienvenida sea. Muy buenas noches, es un placer y una gratitud hacia ustedes, especialmente al doctor Edwin, que me ha hecho esta invitación que me honra de verdad y que quiero compartir con mucho cariño con todos ustedes. Es un tema hermoso, hay que poner mucha atención para nosotros poderlo entender como debe ser realmente. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Así es, estamos viéndola. Vamos a pantalla completa, ¿así? Correcto, estamos perfectos. Bueno, entonces, el tema de hoy es la complejidad mediúmnica, sintonía moral, porque allí está la complejidad mediúmnica, en la sintonía moral. Cuando nosotros entramos a una casa espírita buscando conocimiento, consuelo, ayuda, orientación, curiosidad, cualquiera que fueran las razones, nos encontramos que hay unas tareas especiales realizadas por unos hermanos que han tenido muchos años de estudio, de preparación, que han traído ya un tiempo trasegando con toda la codificación que nos presentó el maestro Kardec como la tercera revelación. Y allí encontramos la segunda obra, el libro de los medios, y nos atrae ese interés por saber mucho más. Hemos llegado a la casa espírita y allí vamos a encontrar situaciones y conocimientos que rompen con lo tradicional. Pero tenemos sed, no nos conformamos con lo que sabemos y queremos conocer más. Y es allí donde vamos a darnos cuenta de lo profundo que son los estudios de esta doctrina cuando tenemos conocimiento de que hay autores espirituales que nos están brindando ese conocimiento y que estos autores espirituales no son más que hombres que han estudiado tanto en su periodo como seres encarnados, han desencarnado muchas veces, han vuelto a la tierra y han crecido en conocimiento, en entrega,
en moralidad y en generosidad, dándonos a nosotros un gran conocimiento que ninguna otra iglesia, llamémosle así, ninguna otra escuela, ninguna otra doctrina nos puede brindar. Uno de los autores que yo más resalto es André Luis, porque él nos brinda un banquete de conocimiento y dentro de sus libros encontramos grandes aportes para entender y comprender de qué manera nosotros podemos manejar nuestras propias manifestaciones, entendiendo que la mente es la base de todas las manifestaciones mediúmnicas, la mente. Y vamos a mirar qué es la mente. Es el recurso a través del espíritu se expresa. Entonces, cualquiera que sean las características en que se expresa el espíritu, va a utilizar la mente. Siempre será así. En la mente nosotros reflejamos las imágenes que nos rodean, es decir, todo aquello que la naturaleza nos brinda, todo el espectáculo maravilloso e incluso lo que no es tan maravilloso, todo aquello que nos rodea se refleja en nuestra mente y nosotros de nuestra mente arrojamos al exterior las imágenes que creamos. Entonces hay un efecto espejo y como no podemos huir del imperativo de la atracción, que es una ley, la ley de atracción, solo vamos a retratar belleza y claridad si en nuestra mente está instalada la belleza y la claridad. Entonces, en nuestra vida íntima vamos a tener unas creaciones que van a hablar de cómo nosotros sentimos, vemos, creamos y expresamos. Entonces, tenemos allí el efecto espejo dentro de nosotros. Y André Luis nos dice que si el hombre, nosotros, hombres y mujeres, el ser encarnado, pudiese contemplar con sus propios ojos las corrientes de los pensamientos, reconocería de pronto que todos nosotros los encarnados vivimos en un régimen de comunión según los principios de afinidad. Principios de afinidad nos está diciendo que no todos tenemos el mismo nivel de afinidad, pero que los que son afines van a estar en un régimen común, en una colectividad que los identifica. Más hay diferencias entre una colectividad y otra por esos mismos principios que van a regir la comunión de esa colectividad. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a mirar que somos seres encarnados, que somos espíritus encarnados, que tenemos un potencial vibratorio, porque nuestro ser espiritual y nuestro ser físico, nuestro cuerpo físico, es un eje de energías aglutinadas en movimiento y todo lo que se mueve genera energía. Entonces nosotros tenemos en nuestro entorno la energía que nos caracteriza, que no es más que la producción de nuestra vibración como seres encarnados. Entonces nosotros que somos espíritus, entramos en resonancia, yo con mi chorro de energía mental, entro en resonancia con las energías mentales que son similares a las mías. No me puedo asociar con energías mentales diferentes a las mías. Y nosotros tenemos ejemplos muy claros de eso, los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Aglomeraciones de personal que tienen un interés común. Entonces, en un sindicato de obreros no van a estar los patrones. En una reunión médica no van a estar los ingenieros. Cada cual se aglutina de acuerdo a sus gustos, a sus tendencias, a sus preferencias, y eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Hay una similitud de gustos y eso es lo que nos une a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros va a lanzar una corriente de energía
que habla de su sentir y de su pensar, y se va a unir con aquellos que piensan y sienten igual que nosotros. Y eso es así, porque nosotros sintiendo, mentalizando, hablando y actuando, nos sintonizamos con las emociones e ideas de todas las personas encarnadas y desencarnadas de nuestra franja de simpatía. En esta imagen hermosa, sintiendo, coloquemos el sentimiento a nivel del corazón o del cardíaco, que alimenta la mente, mentalizando. Hablamos lo que sentimos y pensamos, y de allí viene una actuación. En ese sentir, en ese pensar, en ese hablar y en ese actuar, nosotros vamos a estar en consonancia con las emociones y con las ideas de todas las demás personas, de todos los demás seres, estén encarnados o desencarnados, pero que estén en igualdad de franja simpática, o sea, que se asemejen a nosotros. Entonces, allí nosotros ¿qué vamos a encontrar? Una mente que se va a exteriorizar, que es como un dínamo generador de energía de difícil catalogación. La mente es un dínamo generador de energía. ¿Cuál energía? La de nuestro pensamiento. ¿Cómo pensamos? Bien. ¿Cómo pensamos? Regular. ¿Cómo pensamos? Mal. Entonces, esa energía lleva la tinta de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, es una expresión casi que automática, conforme sea el contenido emocional que se reviste. Si en esa entrega de energías hay nobleza, o hay ira, o hay una pasión, varía la energía que nosotros estemos lanzando afuera. Entonces, la mente va a exteriorizar lo que el espíritu siente. Esa energía que se va a catalogar automáticamente va a mostrar el contenido emocional que cada uno de nosotros presenta. Esto nos lo dice Juana de Ángelis en el libro Días Gloriosos, en el capítulo Fuerzas Mentales, un capítulo completísimo sobre el pensamiento. Y ella nos dice, el pensamiento es la manifestación de la mente que no depende del sistema nervioso central, de la parte material de nuestro cerebro, y que a su vez se origina del espíritu. Entonces el espíritu es independiente de la materia, pero utiliza la materia para tener en la mente la posibilidad de expresarse, recordando siempre que somos seres trinos, espíritu, periespíritu y materia. Entonces el espíritu es el que genera realmente el pensamiento, pero a través del sistema nervioso central, a través de la mente, del cerebro, y a través de la mente, para poder tú decir cómo pienso, cómo me sientes, cómo estoy, cómo te alcanzo con mi vibración. Juana de Ángelis, autodescubrimiento, en el capítulo Equipamientos Existenciales. Entonces nosotros vamos a ir encontrando en esa asociación que vamos haciendo que se pueden producir comunicaciones mediúnicas por ese acercamiento de esas franjas de pensamiento del espíritu desencarnado que se va a comunicar y del espíritu encarnado que es el medium. Entonces, el encarnado y el desencarnado ambos tienen periespíritu. El encarnado y el desencarnado ambos tienen mente. Ambos piensan, ambos aman, ambos tienen patrones emocionales, pero ambos necesitan tener una afinidad para que ese acercamiento entre el desencarnado que se comunica y el encarnado o medium pueda producir esas comunicaciones, que vamos a entrar en ese tema exactamente. Entonces, la onda es una oscilación, es una vibración que camina de un lado para otro, y nosotros todos vivimos emitiendo vibraciones permanentemente. No importa la raza, el credo religioso o político,
el idioma que hablemos. Vivimos emanando vibraciones y que la vibración es una oscilación, es un ir y venir permanente que nosotros emitimos a nivel espiritual, a nivel periespiritual y a nivel físico. Y en la naturaleza nada existe, absolutamente nada existe de inmóvil. Nos lo enseña André Luis en el libro Mecanismos de la Mediunidad, Agitación y Ondas. André Luis nos brinda mucha enseñanza en este sentido. Y aquí nosotros vamos a mirar cómo el pensamiento, cualquiera que sea su naturaleza, superior, media, baja, realmente ese pensamiento es una energía sutil y radiante, conteniendo consecuentemente sus efectos y exteriorizado por ondas mentales. Entonces, cuando nosotros sentimos ese amor, cuando nosotros sentimos ese deseo de hacer el bien, de ayudar, de compasión, ese sentimiento mueve todas nuestras fibras. Aquí mostramos solamente el órgano del corazón, su ascenso de esas energías a ese sistema nervioso, pero nosotros vamos a mirar cómo la energía que nosotros movemos como espíritu llega al cuerpo físico y genera un bienestar y especialmente hace la apertura para esas comunicaciones que nosotros necesitamos, porque a través de esa energía que emanamos vamos a tener los acercamientos y las vibraciones compensadas. Entonces podemos afirmar que en el intercambio mediúnico, es el resultado de una percepción que se produce más allá de la materia física. Es decir, hay una percepción del medium de aquel pensamiento que coloca el espíritu comunicante, la entidad que va a dar el mensaje, y se produce fuera del cuerpo físico. Es una percepción extrasensorial seguida de una sintonía que capta las emociones y las ideas del desencarnado. ¿Quién capta eso? El medium. ¿Qué capta el medium? Las emociones. ¿Qué capta el medium? El pensamiento. ¿Qué más capta el medium? La presencia del desencarnado que desea darnos un mensaje, una información, una alerta, un llamado, en fin. Pero es un producto, un resultado de un pensamiento que estaba fuera de la materia y que a través de la sintonía con el medium llega hasta nosotros. Es importante entonces entender que esa percepción que tiene el medium, la sintonía y la captación referidas anteriormente, se produce por intermedio de las corrientes ondulatorias del pensamiento. Recordemos esa vibración, esa onda. El espíritu comunicante tiene su pensamiento que se mueve, el medium tiene su pensamiento que se mueve, él se concentra, él se interioriza, y cuando llega a ese nivel en que ambas ondas, la del pensamiento del comunicante y la del pensamiento del medium, se afinizan, entonces se establece la manifestación. Tenemos aquí esto, el pensamiento o flujo energético del campo espiritual de cada criatura. Cada criatura tiene un campo energético que lo caracteriza. Ese campo energético es graduado en los más diversos tipos de oscilación. Todos no tenemos el mismo ritmo de oscilación. Todos no tenemos la misma intensidad de vibración. Algunos estamos más dormidos que otros. Entonces, de acuerdo a ese movimiento y de acuerdo a esa intensidad que tengamos en la oscilación, en la vibración, nosotros vamos a producir ondas, rayos. Unos son súper ultra cortos, es decir, tienen una frecuencia altísima. Y estos son los que se expresan en las legiones
angelicales. Es decir, lo que caracteriza a un ser superior, a un ser angelical, es que los rayos y las oscilaciones que ellos emiten son de rayos súper ultra cortos, a través de procesos aún inaccesibles para nosotros. Pero para llegar a ese nivel, tendríamos que pasar por las oscilaciones cortas, medias y largas en que se exterioriza la mente humana. Entonces, yo no me puedo sintonizar con un ser angelical manteniéndome yo en las franjas más bajas de las pasiones, de las dificultades, de la inercia, de la falta de voluntad para cambiar. Yo no puedo pensar que en algún momento voy a hacer esa afinidad con un ser superior, que aunque estén allí dispuestos a ayudarme, yo tengo que hacer un esfuerzo, un trabajo para subir ese patrón vibratorio y ellos hagan otro trabajo bajando su patrón vibratorio para poder conectarse y ayudarme. Es un gran trabajo que hacen los mentores y trabajadores espirituales en nuestras casas. Entonces nosotros vamos a mirar siempre que de qué depende ese nivel de super ultra cortos, de la frecuencia de las ondas mentales. Entonces, no es lo mismo una frecuencia de 500, digamos 500 por segundo a 5000 por segundo. ¿Cuál tiene más poder? La de mayor frecuencia. Entonces, mayores van a ser las posibilidades de que nuestro pensamiento alcance esas regiones elevadas de la vida. ¿Y cómo hago yo para subir frecuencias altas a ondas súper ultra cortas? Mejoramiento moral, superación de vicios, superación de defectos, de tendencias, cultivando el intelecto, siendo cada día mejor, mejor que ayer, mañana, mejor que hoy. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos, dirigiéndolo hacia realizaciones nobles, a tareas que ayuden a nuestro prójimo, cumpliendo el mandamiento, el segundo mandamiento, porque el primero, amar a Dios con todas las fuerzas, y el segundo es similar a este, dijo el Maestro Jesús, a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley y los profetas. Entonces, dirigiéndonos a las realizaciones de ayudar a nuestro prójimo, independientemente de que sea, y no nos podemos meter en el evangelio porque no saldríamos. Tenemos la parábola del buen samaritano, entre otras como el gran ejemplo. Nosotros podemos empezar a subir nuestra frecuencia, que aumente esa frecuencia de nuestras ondas mentales para poder contactarnos con entidades verdaderamente superiores. Tenemos aquí entonces una mesa mediúnica de la época del maestro, del codificador de Lyon, Allan Kardec. Y entonces, todo lo que hemos hablado, vamos a mirar, a comparar y a considerar esto que hemos hablado con la práctica mediúnica. ¿Cómo vamos a concretar esto en la práctica mediúnica? Sencillamente, la mente del espíritu emite ondas. Esas ondas traen las ideas que pueden ser captadas por el cerebro del medium y transmitidas a los compañeros de la reunión mediúnica mediante la forma de palabras escritas o habladas, si hay psicografía o psicofonía, o aún a través de imágenes de la evidencia. Algunos mediums no escriben, algunos mediums no son psicofónicos, pero tenemos medium videntes que pueden orientarnos y confirmarnos la presencia de las entidades, el actuar de ellas, el ayudarnos, el colocar ellos sobre nuestros coronarios, sus manos para darnos energías, para subir nuestro patrón vibratorio. Un medium vidente puede escribir todo eso. Y se nota entonces que el cerebro del medium, sea vidente, psicofónico, psicográfico, etcétera, tiene una acción bivalente o bipolar. Recibe el mensaje de las entidades, capta
el pensamiento de los medios transmite ondas de sí mismo y de otros espíritus, entonces el medium no solamente recibe, sino que también da. Y al dar, le dice al equipo que está sentado con ellos este mensaje. He recibido este mensaje. Entonces, no solamente recibe, sino que comparte, y es allí donde nosotros encontramos esta acción bivalente. Entonces, tenemos que el proceso de esa comunicación que acabamos de describir puede sufrir la interferencia de las ondas mentales de los integrantes de la sesión mediúnica. ¿Por qué? Porque si todo el grupo no está homogéneo, si todos los medios no están bien preparados, no han estudiado, no se han moralizado, hay un desorden en las corrientes mentales dentro de la sesión mediúnica, allí vamos a encontrar las interferencias. Entonces le va a costar mucho trabajo a la entidad comunicante y al medio poder dar un mensaje nítido, auténtico, genuino. Entonces nosotros vamos a ver aquí quiénes van a interferir en las comunicaciones que se reciban. El grupo encarnado de la mesa. El mismo medium puede también recordar algo y salirse de la concentración. Los trabajadores que están en el equipo espiritual y el espíritu que se comunica, todos pueden interferir en distorsionar la manifestación que ha sido programado. Entonces, cuando el pensamiento de la entidad que se comunica por el medium se inicia la comunicación mediúnica propiamente dicha, derivada de la sintonía establecida entre ambos. Entonces, cuando nosotros podemos observar que hay muy buena, digamos, muy buena resonancia en ese sentido, nosotros estamos encontrando que tanto el espíritu que se comunica como el medium están en armonía y se puede dar la manifestación, la comunicación sin ningún problema. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la conducta, el estudio, la puntualidad, las disciplinas, el crecimiento y la reforma íntima que el grupo mediúnico debe tener para que se dé correctamente la manifestación. Entonces, si los pensamientos de los trabajadores encarnados son armónicos, ¿qué vamos a encontrar allí? Una comunicación armonizada. El equipo se mantiene unido a la comunicación del espíritu, ayudando mentalmente al medium, porque es que cuando el medium tiene las fases del trance y está a punto de su manifestación, esta manifestación se da porque hay un equipo de trabajadores mediúnicos sosteniendo una cadena energética con sus vibraciones mentales y sentimentales que hacen posible que el medium pueda expresar, pueda darle paso a la entidad comunicante, y el encargado de dialogar con la entidad y con el propio espíritu que se comunica hacen de este trabajo que se realice con mucha tranquilidad. ¿Entendimos? El medium no está solo. El medium está apoyado por un equipo, mínimo 2, 3, 5, 7, 8. André Luis recomienda hasta 12. Pero es el equipo el que hace posible la comunicación. Es el equipo el que le permite al dialogador entablar con el espíritu una conversación. Y en esa conversación va a haber esclarecimiento, socorro, consuelo, ayuda o un conocimiento, una advertencia, una orientación para la casa espírita o para el equipo que está en ese momento trabajando. Unos correctivos puede ser. Pero si el pensamiento del equipo de los encarnados y del equipo mediúnico vaga en forma dispersa e indisciplinada, la desarmonía se establece, tornándose imposible la manifestación mediúnica de los espíritus. O si ésta se produce, será distorsionada, incoherente o confusa.
fue lo que vimos en la lámina anterior, a las entidades desordenadas, al equipo mediúnico no concentrado, cada uno pensando en sus propios problemas, cada uno esperando un milagro o un mensaje personal para resolver. Entonces allí no vamos a tener una manifestación seria. De pronto tenemos una manifestación, pero de espíritus burlones y de espíritus que se aprovechan de la indisciplina nuestra para distorsionar y para llevar al traste la tarea mediúnica, que es una tarea sagrada. En esta mesa central nosotros observamos un equipo mediúnico serio y vemos detrás a unos participantes, todos interiorizados, corregidos, y vemos caras en todas las paredes, en las cortinas, caras de las entidades espirituales que están asistiendo a esta sesión mediúnica. Vemos las corrientes blancas que unen a todos los que están en el salón, especialmente al equipo mediúnico. ¿Esto por qué se da? Porque hay seriedad, hay respeto, hay deseos de aprender y de hacer el bien y de cultivarse mucho mejor de lo que hasta ahora se había logrado. De ese modo, todos los componentes del grupo mediúnico deben vigilar sus emisiones mentales, sus vibraciones mentales, cómo estamos nosotros produciendo para que en ese trabajo de intercambio espiritual se puedan producir comunicaciones previstas por estos señores orientadores espirituales superiores. Ellos tienen preparado el programa de lo que se ha de realizar, pero nosotros tenemos que dar la cuota de la seriedad, de la disciplina, de la interiorización y del respeto que esa tarea mediúnica se merece para nosotros merecer la presencia de las entidades espirituales superiores. Sin embargo, tenemos un personaje que es muy importante en estas tareas y es el periespíritu. ¿Cuál es el papel del periespíritu? En esta lámina nosotros vemos que somos trinos, alma, cuerpo y periespíritu, el intermediario, el que nos conecta. Y el periespíritu tiene funciones y propiedades muy importantes. El periespíritu existe desde la más remota antigüedad. El periespíritu no lo inventó la doctrina espírita ni el maestro Allan Kardec. Existe desde que existe el ser humano y desde antes, porque hay en los mamíferos superiores, nos los describe el doctor Jorge Andrea, y en mucho más allá, desde que ya hay formas materiales, hay uniones de nivel espiritual con las formas materiales a través de este componente que viene siendo el lazo que une todo aquello. Entonces, hablando de los seres humanos, todos nosotros encarnados y desencarnados poseemos un periespíritu que se produce con las muchas modificaciones especializadas del fluido universal o fluido cósmico que lo sustenta y lo alimenta. Ese periespíritu es etéreo según el nivel evolutivo del ser y según el mundo donde los seres habitamos. Entonces, el periespíritu no es igual en todos. Cada uno de nosotros es responsable de depurarse moralmente para modificar la situación de su cuerpo periespiritual. Allí sí, con cambio moral, hay cambios en el periespíritu. Y es para todos. Y si nosotros mudamos de mundo, tenemos que hacer cambios en nuestro cuerpo espiritual, tomando del ambiente de cada mundo los elementos fluídicos apropiados que nos hagan falta para poder penetrar y participar a reencarnar en otro mundo. Y si es superior, con muchísima más razón. El periespíritu no se halla encerrado en los límites del cuerpo, como si fuera una caja, no. El periespíritu se irradia. Y por ser fluídico, es expansible dentro de las propiedades que tiene. Irradia hacia el exterior
y forma alrededor del cuerpo la atmósfera que el pensamiento del ser y la fuerza de voluntad del ser lo pueden hacer dilatar a voluntad al máximo. Y es allí donde nosotros tenemos que practicar nuestra voluntad expandiendo nuestro perispíritu en las tareas y en las reuniones mediúmnicas. Porque ese espíritu que se va expandiendo en energía, con ese amor, miren el coronario del muñeco, del maniquí, que está muy bien representado. Ese coronario echa energías hacia arriba, forma a una cuarta y media de su cabeza una luz que es atractiva y que está diciendo estoy listo para conectarme con entidades de luz, con entidades superiores, buenas, con mis compañeros de tarea. Entonces, cuando nosotros entendemos que el perispíritu no está encerrado en los límites del cuerpo, sabemos que la irradiación que podemos emitir es cada vez más poderosa y más fuerte. Ese fluido periesperítico es el agente de todos los fenómenos mediúnicos o fenómenos espíritas que solo se pueden producir por la acción recíproca de los fluidos, porque el espíritu comunicante tiene periespíritu que también se dilata como el del medium. Entonces, cuando se dilatan esos fluidos del espíritu comunicante con el del medium, se asocian, se afinizan, y es allí donde vamos a tener la base de estas comunicaciones. Nos lo dice el maestro Kardec en Obras Póstumas, ítem 34. Entonces, el periespíritu del medium transmite a los circunstantes de una reunión mediúnica el pensamiento del espíritu que se comunica. Es decir, a través de su periespíritu, él capta la entidad comunicante y le dice a los compañeros el pensamiento, lo que ha recibido de esta entidad. Su sentimiento es una entidad noble, amorosa, es una entidad dulce. Su estado emocional, que puede ser de alegría, de tristeza, todas esas sensaciones que tiene el espíritu comunicante, el medium lo capta en su periespíritu y él lo puede transmitir a sus compañeros. Puede sentir dolor, puede sentir paz, puede sentir desarmonía, desequilibrio o todo lo contrario. Todo eso lo registra el medium en su periespíritu y es allí como él puede hacer una referencia clara de lo que está captando a sus compañeros, la acción bipolar de la mediunidad. Y vemos las corrientes de energía que alcanzan al trabajador de enfrente e incluso llegan la corriente a la trabajadora que está del lado de acá. Allan Kardec en el libro de los medios, León Denis en el libro de lo invisible, nos hablan de las leyes de la comunicación espiritual. Y son dos, la ley de afinidad, y hay quien hable más, tenemos mucho material al respecto. El señor León Denis, que en el libro de lo invisible nos amplía como una continuidad del libro de los medios, nos amplía muchísimo sobre esto, pero vamos hoy aprovechando el tiempo hasta donde vamos a estudiar y trabajar. Tenemos en las leyes de la comunicación, primero el pensamiento. Nosotros con el pensamiento afinizamos con los que piensan como nosotros. Y de esa afinidad nosotros vamos a establecer la ley de sintonía. Y esas son las leyes básicas para la comunicación mediúmnica o espiritual. Entonces, cuando nosotros sentimos que afinizamos con este grupo, nosotros estamos preparados para tener la concentración mediúnica, para hacer el intercambio mediúnico, para recibir los pensamientos de las entidades comunicantes a través de la realización de estas leyes, que son de afinidad de los fluidos y de la sintonía de los pensamientos y de nuestros sentimientos. Miramos entonces aquí las fases del trance. Esto lo dice Carvalho.
Medium y mediunidades, sí. Nos habla también Edgar Admon, nos habla de las fases del trance y nos habla de la ley de afinidad, que es una atracción y correspondencia o ley de fluidos. ¿Qué encontramos aquí? Que nosotros podemos percibir la entidad. Estamos en la sala mediúnica, estamos en nuestra tarea, estamos concentrados, estamos preparados y percibimos. ¿Qué vamos a percibir? El pensamiento de la entidad comunicante, que puede ser por ideas. Nosotros muchas veces creemos que vamos a oír palabras. No, las entidades pueden mostrarnos las ideas, los cuadros, las imágenes vivas de aquello que nosotros habremos de interpretar porque hemos cultivado nuestro intelecto y tenemos recursos para interpretar. El pensamiento del comunicante, que es la entidad, es captada por el medium a través de la afinidad fluídica y pasa por diferentes estados. ¿Cuál es la afinidad fluídica? La del periespíritu de la entidad comunicante y la del periespíritu del medium. Luego vamos a tener, ya hicimos la percepción, sabemos que la entidad está con nosotros y vamos a ver su acercamiento, por dónde llega la entidad, de qué lado la sentimos. Por el cardíaco se nos agita el corazón. O de pronto sentimos los brazos pesados, los plexos braquiales están siendo tocados, las manos desean escribir. O en la garganta, en el laringio, sentimos la necesidad de hablar. Esos son los núcleos a través de los cuales la entidad se va acercando para hacer su manifestación. Entonces, la ley de los fluidos es la que nosotros tenemos que describir. Es la de la identificación entre el medium y el espíritu. Es decir, mis fluidos periesperíticos se tienen que identificar con los fluidos periesperíticos del espíritu. Y esto es un factor importante para nosotros poder tener una comunicación armonizada, puesto que si los mismos, esos fluidos, son contrarios o se exteriorizan en diferentes franjas vibratorias, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener una verdadera comunicación. Una comunicación positiva, no, una comunicación verdadera, real. Viana de Carvalho, sí, en Medium y Mediunidades, un gran libro. Entonces, la ley de afinidades o semejanza funciona automáticamente en la órbita de acción del medianero. ¿Quién es el medianero? El medium. Y de los espíritus que son equivalentes en su nivel vibratorio, en propósitos, en aspiraciones, en sus pensamientos nobles, en sus intereses de ayudar. Entonces vamos a tener la asociación fluídica de los periespíritus y la interacción equivalente a nivel moral de los propósitos, de las aspiraciones y de los sentimientos nobles, de intereses superiores. Y vamos a mirar aquí que la ley de sintonía vibratoria nos dice, es el resultado de la congregación de las ondas mentales del medium y del espíritu comunicante, vibrando en el mismo nivel. Eso se llama resonancia, que se produce una respuesta recíproca. Se le llaman vibraciones compensadas, porque están al mismo nivel, se identifican, se comprenden, se sintonizan. Entonces hay una armonía psíquica a través de esas identificaciones de las ondas mentales. Para producirse debe haber inicialmente una afinidad mental. Es decir, tenemos que tener, recuerdan, las ondas vibrando en la misma frecuencia, tanto la entidad como el medium, y tener la asociación fluídica de los periespíritus. Y allí se da la conexión, es decir, se da el contacto. Hemos tenido la percepción, hemos tenido el acercamiento, hemos tenido la conexión. Y en esta imagen nosotros
Vamos a pasarla enseguida, porque aquí la tenemos. En estas imágenes, nosotros vamos a darnos cuenta que la sintonía vibratoria o mental del espíritu con el medium se obtendrá a través de las emisiones de las ondas mentales equivalentes. Si no son equivalentes, no se da la tarea, no se da la manifestación. Ambos deben vibrar en franjas idénticas, es decir, son partículas o psicotrones, formando un circuito de ondas electromagnéticas de idénticas condiciones vibratorias. Si no, no hay comunicación. Entonces, cuando una persona está pensando en su enfermo, está pensando en las deudas, está pensando en el éxito, está pensando en una alegría, en un programa social, pero no está pensando en una ayuda espiritual a una entidad necesitada, junto con todo el equipo y con las entidades espirituales, allí no va a haber ninguna manifestación seria. Entonces, después de hacer el contacto o conexión, viene la envoltura, ya en la manifestación mediúnica, en el proceso del desarrollo de las manifestaciones mediúnicas. Entonces, la ley de sintonía vibratoria, que son la armonización de las vibraciones y sentimientos de toda esa onda mental que tenemos, nos va a permitir a nosotros, sin que nos acerquemos físicamente, a tocarnos energéticamente, porque el pensamiento es energía que vibra y establece en torno de nosotros el ambiente psíquico que nos es particular. Ese es nuestro patrón vibratorio. Ese pensamiento con esa energía que vibra va a realizar en nosotros el patrón vibratorio. Toda vibración desencadenada repercute en lo infinito hasta encontrar una que sea igual y se conecta, por lo que la sintonía mental y moral se produce en los más variados niveles de vibración. Pueden ser ascendentes como pueden ser descendentes. Entonces, con estos pensamientos, nosotros logramos llegar a distancias inconmensurables, en la ayuda a distancia, en orar, vibrar por aquellos que están lejos de nosotros. Y esa energía sutil, radiante de nuestros pensamientos y sentimientos logran conectarlos, porque hay un afecto, hay una emoción noble, hay una emoción superior que nos permite hacer esa conexión. Manuel Filomeno de Miranda nos dice: en reencuentro con la vida, sintonía elevada y sintonía espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cultivar nuestros pensamientos, vigilarnos permanentemente, mejorar día a día, actuar en el bien de manera constante y permanente. Entonces, la ley de sintonía vibratoria, armonización de vibraciones y sentimientos y de pensamientos, se halla, nuevamente repetimos, se halla la mente en la mente la base de todas las manifestaciones mediúnicas, cualquiera que sean las características en que se expresen. Será imprescindible enriquecer el pensamiento. ¿Cómo? Estudiando, incorporándole conocimientos, tesoros culturales y morales, los únicos que hacen posible que fijemos la luz que se proyecta hacia nosotros desde las esferas más elevadas. Para que esa luz nos penetre, nosotros tenemos que tener el vaso limpio, la casa psíquica limpia, el cuerpo emocional preparado para que esa energía superior llegue y nos ilumine y nos fortalezca desde las esferas más altas, donde tenemos toda esa playa de amigos, de mentores, de seres queridos que están preocupados por nosotros. Entonces, para nosotros lograr también esto en la tarea mediúnica, ellos, los espíritus superiores, disponen de los recursos para reducir o elevar el tono vibratorio. Ellos tienen cómo hacerlo. Entonces, para reducir el propio patrón de ellos, bajarlo, para ellos impregnarse de materia sutil recogida del ambiente donde está la tarea.
y para elevar el patrón vibratorio del medium, que no logra concentrarse, que fue invigilante, que tuvo una discusión antes de ir a la tarea, que en la semana no estudió, en fin, para poderlo ayudar y subirle su patrón vibratorio, ellos tienen el recurso. Y entonces va a encontrar en la concentración la posibilidad de que se dé el trance mediúnico y los medios para activarle sus vibraciones. Ellos tienen una tarea que nosotros pudiéramos aliviarlos en esa tarea, pero la verdad es que a veces somos invigilantes y descuidamos esa situación. Dice, actualmente se le ha dado a esto el nombre de ósmosis vibratoria. Reducir el patrón vibratorio de ellos, elevar el del equipo mediúnico, el del medium, para llegar a un punto de sintonía y se pueda dar entonces la comunicación. Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidad, Desafíos y Bendiciones, en el capítulo Medium Inseguros. Entonces, ¿los espíritus disponen de recursos para reducir y elevar el tono vibratorio? Sí. Nos lo dice León Denis en el libro En lo Invisible, en las leyes de comunicación espírita. Para reducir su propio patrón vibratorio, que ya lo dimos, el espíritu tiene que bajar y tomar de la materia sutil del ambiente. Aquí vamos a encontrar cómo esa vibración llega, ayuda, eleva, tranquiliza, hace un trabajo extraordinario. Y es lo que el cerebro humano emite bajo la forma de vibraciones. El cerebro humano físico y el cerebro fluídico del espíritu proyecta bajo la forma de ondas más extensas las radiaciones que vibran con más grandes y poderosos ritmos. Entonces vamos a encontrar que si el cerebro humano, que tiene materia y tiene periespíritu, emite vibraciones de alto poder, las del cerebro fluídico del espíritu, que también se proyecta con alto poder, van a lograr entonces un efecto poderoso. Y es por eso que las moléculas fluídicas más flexibles, más maleables que los átomos del cerebro físico obedecen mejor a la acción de la voluntad. Es por eso, porque tenemos el poder de nuestra vibración elevado para poder actuar, ayudar con los muy buenos deseos. Nosotros observamos aquí en estos, digamos, en estas representaciones, la tristeza y ahora la alegría, o digamos, la esperanza de aquella situación que comenzó con un consuelo, con una ayuda, con un escuchar muchas veces aquellas situaciones que molestan y que con una palabra nosotros podríamos conseguir el cambio emocional, espiritual, también a través del diálogo dentro de la misma tarea mediúnica e incluso cuando estamos fuera. ¿Cómo podemos lograr esa armonía psíquica en las reuniones mediúnicas? Haciendo una programación mental y material. Al despertar, agradecer a Dios el nuevo día, orar, pedir la protección necesaria, la salud, las situaciones más apremiantes. Durante el día, hacer el trabajo correcto, honesto, de entrega, con responsabilidad. Y antes y durante la reunión, mantenernos interiorizados, dispuestos a dar lo mejor, a recibir del equipo espiritual superior las ayudas que nos brinden y después agradecer por todo lo que en el día fue para nosotros maravilloso. Yo les doy las gracias al doctor Edwin y a todo el equipo de ellos, a Marvin, por la invitación y a quienes nos han escuchado por la atención. Y no hay mejor medicina que tener pensamientos positivos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, estimada hermana, por tan bonita presentación el día de hoy y sobre todo para darnos
más conocimiento de este tema que es muy importante y que en diferentes lados del mundo material y espiritual siempre ha existido esa parte en la cual uno menciona, bueno, la mediunidad se hereda, la mediunidad se gana, la mediunidad se paga materialmente con percibir esos dones que Padre Celestial y el mundo espiritual le permiten. Así es que mi hermana, en este lapso de tiempo que todavía tenemos disponible, tenemos algunas preguntas que me gustaría que nos pudiera abordar. La primera pregunta que tenemos acá es, ¿la mediunidad tiene algún camino para obtenerla o es un regalo de Dios que le da a las personas materiales al reencarnar en este mundo material? La facultad mediúnica en este nivel en el que nosotros nos encontramos presenta varias facetas, como son una mediunidad de tarea, de trabajo, un recurso para servir al prójimo y rescatar deudas del pasado. Digamos, es una mediunidad de prueba. Tenemos mediunidades ya de conquistas, que son mediunidades misioneras, y tenemos dos grandes ejemplos como Divaldo y Chico Javier o Ivonne Amaral Pereira, seres humanos que han tenido en sus reencarnaciones pasadas también muchos compromisos y los han sabido superar. El doctor Becerra, en el Anuario Espírita del 2000, nos presenta la mediunidad como un recurso creciente que se va acoplando cada vez mejor dentro de la capacidad periespiritual que nosotros tenemos. Porque en la medida en que nosotros vamos superando, moralizando, haciendo esfuerzos, ese periespíritu queda dispuesto, digamos, capacitado, queda con condiciones para poder ser utilizado como una herramienta en el ejercicio de la mediunidad. De allí la importancia del aspecto moral, porque cuando nosotros tenemos, de alguna manera, nosotros tenemos todas esas, digamos, todos esos compromisos y tenemos dificultades para hacer esa asociación fluídica, pero cuando tenemos los deseos y cuando tenemos las ganas de servir, nos esforzamos, estudiamos, hacemos sacrificios inclusive, entonces nosotros vamos a tener dentro de la sintonía que hagamos una identificación siempre con espíritus afines, con quien nos gustaría afinizar, con nuestros guías, con nuestros mentores, con los que nos aman, ¿verdad? Para poder encontrar en ellos esa resonancia o ese campo vibratorio equivalente, que es lo que nosotros queremos. Pero no es un regalo, no es un regalo, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ante un Padre cuyos conceptos superlativos son de justicia, y un Padre justo nunca les regala a un hijo sí y al otro no. Les regalaría a todos o a ninguno. Pero hay un proceso evolutivo a través del cual hemos hecho méritos, y esos son los méritos que nos ponen a nosotros en condiciones de ser responsables ante un encargo para rescatar el pasado, ayudando a nuestro prójimo desencarnado o encarnado que necesita la comunicación. Porque es que los hermanos, digamos, desencarnados necesitados no se conectan por razones de afinidad fluídica y vibratoria, no se pueden conectar con los guías y mentores, porque no hay sintonía entre ellos. Entonces, para ayudarlos es necesario el medium físico, el medium encarnado, que recibiendo a la entidad esclarecedora a través del diálogo, llega a los sentimientos de la entidad que sufre para sacarlo de ese estado. Entonces, la situación de la mediunidad allí es tan importante, son tan necesarios los ejercicios mediúnicos, el desarrollo mediúnico y la atención mediúnica,
clasifíquese como se clasifique en las diferentes casas para ayudar a los hermanos necesitados, porque ellos directamente no pueden recibir la ayuda del mundo superior. Recordemos a André Luis en sus 8 años de perturbación, un médico en la tierra, un médico incluso con renombre, descubrió la enfermedad de Chagas y tal. Sin embargo, después de 8 años se acordó que tenía que haber alguien que lo ayudara y eleva una oración y aparece Clarencio. No era que Clarencio no había venido, estaba allí, era que André Luis no los veía porque su situación vibratoria le impedía hacer esa sintonía. Así es. Otra de las preguntas y cuestiones que estábamos platicando previo a iniciar con esta charla el día de hoy era que muchas de las personas que llegan por primera vez a un centro espírita llegan con esa tendencia de realizar preguntas, realizar peticiones, que necesitan un medium facultativo para tener conectividad con el mundo espiritual. Pero en relación con la plática del día de hoy, ¿es necesario o qué nos aconseja para los medios facultativos? Porque hay quienes, como usted lo mencionó, es una oportunidad de trabajo, pero hay quienes al tener esa mediunidad facultativa la rechazan o no quieren seguirla desarrollando como tal y se asemejan y mencionan que no es necesario asistir a centros espíritas para poder continuar con el aprendizaje moral. Entonces, mi hermana, ¿qué considera usted Pero como sí, comentario para sí, estos pero medios facultativos que que, no es, que quieren desprecian la desarrollar? oportunidad, que desprecian la Correcto. oportunidad de servir, porque el medium puede ser muy facultativo, pero tiene que seguir preparándose todos los días con estudio y con cambios morales, permanentemente, porque esa facultad que hoy rechaza representa la herramienta de su evolución. Luego él está rechazando su propio recurso evolutivo, porque es a través de ese servicio mediúmnico que ayudando a los hermanos necesitados, que son millares, que están anhelando el momento de poder expresar su odio, su deseo de venganza, su resentimiento, nos brinda a nosotros la oportunidad de decirles que hay felicidad, que hay amor, que hay quienes los aman. Ellos muchas veces no ven a sus madres y cuando se les habla de la madre, aún con palabras bruscas, ellos entran insultando, pero cuando se les habla del sentimiento de una madre o de un hijo, algo así, se disminuyen y se vuelven como niños. Entonces es allí donde ese ser espiritual, hermano nuestro, que pudo haber sido víctima en el pasado y que hoy se maneja como o se comporta como un verdugo, ese hermano nuestro necesita de ese amor, de esa voz, de esa esperanza. Se la da la sesión mediúmnica, bien estructurada, bien organizada, bien moralizada. Entonces no podemos darnos el lujo de rechazar impunemente una herramienta de evolución como es la mediunidad. Gracias, mi hermana. En esos momentos el doctor Edwin Bravo tiene unas palabras para usted. ¿Cómo va a ser eso? Carmencita, qué gusto poder estar conjunto. No tengo imagen, estoy desde el hospital. Ay, no se En preocupe. realidad, pues muy, muy grato el que tú hayas estado entre nosotros. Espero que a todos los amigos que se conectaron, internautas esta noche, hayan disfrutado esta conferencia como lo hemos hecho nosotros. El término de la mediunidad es lo que caracteriza al espiritismo. Sí, Nosotros tenemos muchos puntos de contacto con las diversas religiones. No tenemos absolutamente ningún problema con que usted siga siendo católico, protestante, hinduista, musulmán, siempre y cuando tenga una idea amplia en su pensamiento, que la relación entre el material es constante. No Permanente. importa que yo sea ateo, los espíritus están en reunión con uno mismo. Y algo que es sumamente importante
¿Qué pasó? Y tenemos problemitas de conectividad con el doctor, pero está agradecido con usted. Doctor, no sé si todavía estamos al aire. Bueno, pero ya yo lo escuché suficiente, pero me hubiera Sí, querido escucharlo otro ratico más. no, hermana, usted muy agradecido en nombre de la Escuela Filosófica Luz y Caridad que aceptó nuestra invitación para disertar el día de hoy este tema tan importante. De mi parte, personalmente, también le agradezco mucho y a todos los hermanos que nos visitaron virtualmente, tanto de Colombia, Ecuador, de Guatemala, El Salvador y todos los lugares de este país, del mundo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta noche. Así es que para mí fue un gusto, mis hermanos, haber estado con ustedes el día de hoy y les agradezco mucho la presencia con ustedes. Para cada uno de nosotros y para ustedes, mis hermanos, un fuerte abrazo fraternal y feliz noche.